soy de Chiapas, soy maestra de primaria con 25 años de servicio, soy maestra normalista, doy clases también en la escuela normal. Y pues igual que los compañeros, a mí yo sí tuve la oportunidad de participar en los dos procesos. En el primer proceso fui coordinadora de mesa de primer grado y en el segundo proceso fui innovadora de sexto grado, ¿no? Entonces yo sí quisiera comentar, ya mis compañeros han dicho cómo vimos este proceso, fue muy cuidado, muy sistemático, ya lo comentaron, pero yo quisiera que los maestros que nos escuchan tuvieran claro que el libro de texto que estamos presentando es totalmente diferente a los libros que han conocido. ¿Por qué? Porque quizás muchos esperábamos ver libros de actividades, libros de ejercicios, pero recordemos que el planteamiento que se presenta es proyecto. Entonces, cuando planteamos un proyecto, pues no puede tener actividades como muy secuenciadas, como muy nada más de relleno, porque el planteamiento metodológico de un proyecto es totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso algunos dicen, bueno, ¿y por qué ahora el niño dónde va a escribir? ¿O que hay que comprar otra guía o qué? No, porque el proyecto es el planteamiento que se da es precisamente donde ya no el docente tiene el conocimiento, sino que a través de la investigación con el grupo ellos pueden llegar a resolver las problemáticas o bien a visibilizar el problema que se esté diseñando, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, ya lo decía el maestro Carlos, el otro es la comunidad como núcleo de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí, tomamos los saberes comunitarios, en el caso mío fue un proyecto de comunidad, precisamente, el que yo trabajé ahí fueron las cartas, ¿no? Yo me ubico en mi contexto de Chiapas porque allí la carta que pongo es precisamente una niña que no se puede comunicar a través del internet porque no lo tiene, porque aquí en Chiapas tenemos ese problema, es decir, hay muchos lugares donde no hay acceso a internet, ¿no? Entonces, el planteamiento parte de ahí y invita a los niños a escribir cartas, pero no cartas solo postales, sino también incluso de correo, porque ahí es dependiendo del contexto donde se va a aplicar, ¿no? Pero en estas cartas se busca dos cosas. Primera, ahí en el proyecto pide que dependiendo de cómo sea la comunidad, porque si el niño tiene acceso a internet, pues puedan enviar la carta a través de internet, ¿no? De un correo, pero quien no, pues a través del correo postal, ¿no? Que tarde más, pero pues no hay otro acceso. Entonces, y además que la carta nos invita a conocer al otro, porque aquí en la escuela siempre se da carta, esa es muy común, pero no se enviaban. Aquí la idea es que se pongan en contacto con otros jóvenes, con otros estudiantes de otras escuelas y se escriban, y además de que se escriban, que hablen de sus problemáticas. Ahí menciono que pueden ser problemáticas de violencia, de género, de machismo, bueno, cualquiera de esas que también los chicos pudieran como encontrar temas comunes que les son comunes en la cuestión de comunidad, porque la idea es, no es, si en algunos problemas seguramente se van a poder resolver, pero muchas de las problemáticas basta con visibilizarlo, es decir, que no sean temas tabú, sino que se pongan ahí a la mesa, que se analicen, que se reflexionen, que se critiquen y que se vean, que los niños conozcan que hay una realidad, ¿no? O sea, tenemos que empezar como maestros a empezar a trabajar con la realidad, con las problemáticas, con cuestiones, ya decía el maestro, culturales, porque hemos dejado que creemos que estos saberes comunitarios no son importantes, que solamente aquellos donde está la ciencia, donde hay un método científico son válidos. Y no es cierto, por eso hablamos que el enfoque es de colonizar precisamente el conocimiento, es decir, no hay una sola razón de ver, hay una variación lingüística, entonces eso es lo que tratamos de exponer en estos proyectos. Entonces, sí es importante que los maestros entiendan que los proyectos no están secuenciados ni articulados, están sueltos, y sí hay un contenido que fue extraído de un programa sintético nacional, de ahí fue extraído. En el caso de primero, yo sí quiero decir los casos de primero y segundo, que fue el primer proceso desde 2021 que se inició, fueron las primeras versiones. En esta última, pues ya la última versión, lo comentaba ya la maestra Arely, ¿no? O sea, ya se habla de PDA y en los anteriores hablamos de diálogo de saberes. Entonces sí había una diferencia, pero que sí se hicieron una adecuación de los proyectos, ¿no? Para que se completaran de acuerdo a la última versión de los programas sintéticos. Él menciona la temporalidad, ya la dieron los compañeros, cuál es a corto, a mediano y largo plazo, pero yo siempre he creído que es el maestro quien tiene mucho más la autonomía profesional en este momento, ¿no? Entonces, maestro, ¿qué es importante tener? Nuestro programa analítico, porque ese nos va a dar el orden y la secuencia de cómo trabajar los proyectos. Muchos dicen, ay, pero es que son excesivos proyectos. Qué bueno que hay un exceso, porque tengo la oportunidad de poder escoger cuáles de esos se relacionan con mi programa analítico, y el que no se relacione, maestro, no pasa nada que no lo trabajemos. El libro de texto es una herramienta más, no es una guía de nuestro trabajo. ¿Puedo utilizarlo o no puedo utilizarlo? Va a depender mucho
de mi programa analítico. Entonces, eso es importante que como maestro lo tengamos claro, ¿no? Porque el orden y la secuencia y la temporalidad la va a dar el docente. ¿Por qué el docente? Porque el docente, a través de su autonomía profesional, va a poder determinar qué quiere que sus alumnos aprendan, en qué momento y de qué forma. Y eso es importante, maestro, que lo tengamos claro. Entonces, el libro de texto es solo una herramienta más. Y no es comunista, es comunitario, es encontrar lo común entre humanos, qué nos hace humanos comunes para que nosotros podamos resolver esos problemas que no son comunes a todos, ¿no? Ese es el enfoque que queremos dar en cada uno de los proyectos. Gracias, maestro. Gracias, maestra Guadalupe. Me encantó su frase que dice usted, los libros de texto son una herramienta más que tiene el docente a la mano para poder favorecer el aprendizaje. Y aquí, maestra Guadalupe, quisiera aprovecharla en sentido de que nos pueda apoyar con dos preguntas que nos tienen aquí. La maestra Martina, también un saludo, maestra, que siempre nos acompaña, pregunta que si les dieron acompañamiento durante la elaboración de los proyectos. Claro que sí, mire, hubo dos procesos bien importantes. Uno, el acompañamiento que tenía que ver con tu campo. En el caso mío que fue lenguajes, los especialistas eran de lenguajes. Uno de lengua indígena, uno de lenguajes, uno de arte, porque también está dentro del mismo campo. Y la otra parte general, que ya lo comentaba la maestra, creo que la maestra Joana, que fue el conocer bien los programas, cuál es su enfoque, qué es comunidad, toda esta parte. Y el otro proceso que para mí fue valioso es la retroalimentación, porque nosotros sí teníamos una coordinadora que lleva todo este proceso, pero después de elaborado, y también invitaron a otros especialistas de ese mismo campo y ellos podían analizar, criticar y decirnos, por ejemplo, oiga maestra, como que esa actividad está muy alta para tal grado, ¿no? O sea, como la cuestión didáctica, oiga, como que esa no se entiende, como que debería bajarle el nivel o las palabras o el argumento. Entonces, no fue una versión, tuvimos miles de versiones de nuestro proyecto, de verdad que fue un borrador, otro borrador y otro borrador y otro borrador, hasta que por fin pudimos hacer la versión final. Entonces, no fue algo tan sencillo, pero sí fue muy sistemático, sí fue muy cuidado y fue todo un proceso que la verdad, por eso cuando alguien no lo valora, a mí en lo personal me siento aludida, porque fue un trabajo de noche, de desvelo, de estudios, tuvimos que reunir bibliografía, o sea, yo no podía poner algo que de lo que a mí se me ocurriera, sino que nos pidieron una bibliografía para fundamentar y argumentar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, sí, Excelente. fue todo un proceso. Gracias. Excelente, que no es al vapor, lo están escuchando ustedes, maestras y maestros.